Get it, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all. Bueno, vamos a comenzar el ejercicio que teníamos programado. Consiste en realizar 3 prácticas donde pondremos en funcionamiento los conceptos de listas desplegables, los conceptos de buscar V y los conceptos de formatos condicionales. Este es el ejercicio que tenemos programado. Consistiría en generar una tabla donde aparecieran una serie de alumnos con asignaturas que tenemos que evaluar, una calificación y una nota. Más adelante veremos cómo podemos utilizar la función si para hacer que automáticamente, una vez introducida la calificación, nos apareciese la nota. Pero en este caso vamos a utilizar listas desplegables. Yo ya tengo definida esa tabla con la que vamos a trabajar. Tendría este aspecto y aquí tendríamos definidas los componentes de la lista que vamos a utilizar en Excel. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un nombre a cada una de estas 2 listas para poderlas vincular posteriormente con el ejercicio que estamos programando. Para esto seleccionaríamos aquellos elementos que en principio, aunque luego se pueden modificar, van a formar parte de la lista y le asignaríamos un nombre. En este caso el nombre vamos a hacerlo coincidir con la etiqueta de la columna. Asignatura. Pulsamos Enter y automáticamente ya tenemos para este primer grupo asignada una lista. Hacemos lo mismo con el siguiente, seleccionamos los elementos, nos vamos al cuadro de nombres y le asignamos un nombre. También, para hacerlo fácil, le asignaremos el mismo nombre que la columna. Pulsamos Enter. De esta manera ya tendremos asignados los nombres. Si nos fuésemos a el menú Insertar nombre y clicamos en la opción de definir, veríamos cómo esas dos etiquetas que he asignado a las listas las tenemos aquí definidas, al igual que tenemos definido el rango de celdas que contiene, en este caso, la etiqueta asignatura, y lo mismo para la etiqueta nota, indicándonos la hoja con la que está vinculada. Fijémonos que en la parte inferior de nuestro libro hemos marcado ya a priori los 3 nombres que van a tener las diferentes etiquetas. Vale. Lo siguiente que tendríamos que hacer una vez ya definido estos nombres sería acudir al ejercicio con el que estamos trabajando y nos situaríamos en la primera columna o seleccionaríamos el rango de celdas que va a contener esa lista desplegable, nos iríamos al menú Datos, Validación, y lo que haríamos sería, dentro de este cuadro de diálogo, permitir que esos elementos de la lista tengan un determinado origen. Ese origen va a coincidir con el nombre que habíamos asignado a nuestra lista. En Excel, siempre, para poder identificar que la aplicación tiene que llevar a cabo una función concreta, hay que poner el signo igual. Pondremos igual, especificamos exactamente igual el nombre de esta lista y aceptamos. Automáticamente lo que hemos conseguido es generar una serie de elementos para cada una de las diferentes celdas que he marcado, donde yo podré ir seleccionando pues diferentes asignaturas, en este caso, que se tienen que evaluar posteriormente. Vuelvo a repetir que todo esto lo podremos mejorar utilizando conjuntamente las funciones si. Vamos a hacer lo mismo con la nota. Seleccionaríamos los rangos de celdas que van a contener estas listas desplegables, nos iríamos al menú Datos, Validación, Lista y marcaríamos el origen con el signo igual. Ya tendríamos, por tanto, definida
la calificación. En este caso lo que vamos a hacer es poner unas calificaciones de forma aleatoria. Más adelante, vuelvo a repetir, veremos cómo esto debería de aparecer utilizando la función sí, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es asignárselo manualmente. Muy bien, pues ya tendríamos hecho el primer ejercicio que teníamos definido, que era confeccionar la tabla. Habría que aplicar bordes, formatos, alineación, pero en definitiva lo más importante de este ejercicio era trabajar con las listas desplegables. Vamos a ver qué ocurre con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, al igual que en el ejercicio número 3, vamos a utilizar la función buscar_v. En este caso lo que vamos a pretender es que asignando un número de matrícula, de orden, lo que nosotros consideremos, Excel nos devuelva el dato del alumno, nos devuelva la asignatura que se ha evaluado y nos devuelva la nota obtenida. Veremos que el siguiente ejercicio es igual, solo que lo que le vamos a pedir es, utilizando la función del formato condicional, hacer que esa calificación varíe en cuanto al formato, en rojo si se está suspendida o en azul si está aprobada. Vale, vamos a ver. Bien, aquí nos encontraríamos la tabla del segundo ejercicio, donde vamos a empezar a especificar las diferentes funciones. En número de matrícula aparecerá el dato que yo asigne para que a partir de ahí busque el alumno, asignatura y nota obtenida. Es por tanto en alumno donde vamos a poner ya la función buscar_v. Signo igual, buscar_v, y en el momento abro el paréntesis, ya me empieza a pedir los datos de los diferentes parámetros con los que tenemos que trabajar. En primer lugar, el valor buscado. El valor buscado lógicamente va a ser el número de matrícula, que lo tendremos en este punto de aquí. Punto y coma es el elemento que vamos a utilizar para separar todos los parámetros. Matriz a buscar. Tenemos que localizarla. Esa matriz se encuentra en nuestro ejercicio 1 y concretamente se encuentra dentro de todos estos parámetros que tenemos aquí. ¿Vale? Es lo que hay que seleccionar. Esto posteriormente, si tenemos que ampliarlo, pues simplemente sería entrar en la función e incrementar el número de las celdas que van a contener los nuevos datos. Punto y coma, indicador de la columna. Queremos poner la nota, por tanto, queremos poner el nombre del alumno. El nombre del alumno ocupa la posición 1, posición 2, con lo cual simplemente ponemos un 2 y cerramos paréntesis. Observamos que aparece un error. Lógicamente aparece un error porque aquí no hay asignado ningún dato. Ahora luego utilizaremos el formato condicional para hacer que ese error desaparezca. Más que desaparezca, que se oculte. Asignatura evaluada. Hacemos lo mismo. Igual, buscar v, indicamos dónde se encuentra el valor que yo quiero, a partir del cual yo quiero llevar a cabo la búsqueda, punto y coma, matriz, al igual que antes, toda esta de aquí, punto y coma, asignatura, ocupa la posición 1, posición 2, posición 3, 3 y cerramos paréntesis. Y por último, la nota obtenida. Volvemos a realizar la misma operación. Buscar v, abrimos paréntesis, dato a partir del cual llevamos a cabo la búsqueda, punto y coma, matriz, punto y coma, y la nota está en el indicador 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos el paréntesis. En los tres casos ha aparecido error, porque lógicamente aquí no hay ningún dato. Si yo especifico un dato, el 2 por ejemplo, y puso intro, automáticamente va a aparecer esa información que yo estoy buscando. Si yo lo cambio y puso un 4,
se cambia si yo pulso un 1 y así pues con todos los alumnos que tengamos o que hayamos previamente evaluado, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo solucionar este problema que se nos presenta aquí. Para esto vamos a utilizar el formato condicional, de manera que yo le voy a indicar a Excel que en caso de que exista algún error derivada de la aplicación de esa fórmula, me oculte ese mensaje de error. Para esto me voy a formato condicional y se nos abre un desplegable donde en principio solamente hay una condición, pero ya veremos más adelante que podemos agregar más de una condición. Esta condición puede basarse en dos situaciones, una en el valor de la celda, otra en una fórmula. En este caso yo lo voy a aplicar sobre una fórmula. ¿Y qué es lo que ocurre en esta fórmula? Lo que ocurre en esta fórmula es que posiblemente haya un error. Por tanto, yo le digo que si esa fórmula provoca un error, y para eso tengo que especificar signo igual como siempre y función es error, yo voy a establecer un formato concreto. Y ese formato en concreto va a ser aquel que el texto sea editado en blanco. De esta manera, ¿qué es lo que yo estoy consiguiendo? Lo que yo voy a conseguir es que, bueno, hemos tenido aquí un pequeño fallo, vamos a volver a repetir, formato condicional, fórmula es error, vale, correcto. Lógicamente tenemos que indicarle dónde se encuentra este error. Este error se encuentra en la celda, en este caso, que tenemos aquí marcada, ¿vale? Cerramos el paréntesis. Aquí aparece unos símbolos que todavía no hemos explicado, que son lo que hace mención a las referencias absolutas y referencias relativas. De momento vamos a quedarnos con eso y luego más adelante explicaremos a qué hace referencia. Aceptamos y ahora sí, desaparece. Lo mismo hacemos con el siguiente, formato condicional, fórmula es error, le indicamos dónde se encuentra la celda que posiblemente cometa ese error y establecemos que el formato sea blanco. Aceptamos y aceptamos. Y lo mismo con la siguiente. Formato condicional, fórmula es error y la celda que lo contiene. Bueno, aquí no hemos establecido el formato, ¿vale? Tendríamos que especificar como siempre color blanco. Aceptar y aceptar. Perfecto. Bien, si observamos por tanto, ahora cuando pongamos aquí aquí tenemos un fallo, hemos corrido demasiado, vale. Cuando pongamos aquí algún valor en la celda, pues ya nos devuelve todo bien. Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio último, que lo que nos piden es algo parecido a lo anterior, solo que en este caso vamos a encontrar aquí una condición adicional a esta de que desaparezca o se oculte el mensaje de error, y es que dependiendo del valor que tome esta calificación, pues se nos devolverá el dato en un color o en otro. Muy bien, vamos al ejercicio 3. Volvemos a plantear la misma función que hemos visto hasta ahora, buscar v, valor buscado, punto y coma. Vamos un poco deprisa porque esto ya sabemos perfectamente cómo hacerlo. Punto y coma, alumno 2. Sigue apareciendo el mensaje de error, luego lo rectificaremos. Buscar v, valor a buscar. En este caso ahora es la asignatura en la matriz. La asignatura es la posición 3. Y por último la calificación. Buscar v,
y la calificación, bueno, la nota, ahí confundí, he tenido un fallo a la hora de nombrar la etiqueta, la nota es la columna 5. Muy bien. Vale, vamos a establecer los formatos condicionales. Bueno, sabemos perfectamente que si yo pongo aquí un dato, pues me aparecerá. Aquí tenemos que hacer una corrección porque no es la columna 5, sino que es la columna 4. Vale, nos aparece el dato. Este dato es el que yo quiero modificar. Ahora ya sabéis cómo quitar este mensaje de error que nos aparece, ¿vale? Eso lo quitáis luego vosotros en la práctica, y lo que vamos a ver es cómo agregar esos dos formatos condicionales de manera adicional al de ocultar el mensaje de error. Nos iríamos a formato condicional y aquí lo que haríamos sería establecer los valores de la celda. En este caso queremos establecer dos valores diferenciados. Uno para aquellos valores que sean menores que 5. En este caso vamos a decirle que queremos que la celda, la trama, sea roja y la fuente, para verla un poco mejor, blanca y en negrita. Aceptamos. Y tenemos la primera condición, pero lógicamente hay una condición más. Agregamos esa nueva condición. En este caso la segunda condición es que el valor de esa celda sea mayor o igual que 5. Modificamos el formato, vamos a seguir haciendo que sea blanco y en negrita, pero en este caso ese fondo, esa trama, vamos a hacer que sea azul. Yo puedo seguir generando más condiciones, Recordad que había otra condición que es la de la fórmula para ocultar ese mensaje de error. Es error y el dato en el que estamos trabajando y el formato de la fuente es blanco. Muy bien, igual que hemos creado condiciones, yo puedo eliminarlas, solamente tengo que seleccionar aquellas que necesito eliminar. Como habréis podido observar, yo ya no puedo generar más condiciones. 3 son las condiciones máximas que admite esta versión de Excel. Muy bien, aceptamos y nos encontramos este valor, ¿vale? El valor que estábamos buscando. Si yo pulso el 1, pues José Luis tiene un 5, si pulso el 2 tiene un 9, si pulso el 3 tiene un 4, ¿vale? Por tanto, vemos que cómo va cambiando estas opciones, ¿vale? Ya sabemos que aquí queremos aplicar o queremos aplicar también esa posibilidad. Muy bien, vamos a aprovechar también para explicar otras posibilidades que nos ofrece Excel. Vamos a hacerlo con este, por ejemplo, ¿vale? Y es cómo hacer que estas fórmulas de aquí no aparezcan y cómo evitar que accidentalmente alguno de estos datos que tanto nos ha costado hacer, pues también se borra accidentalmente. Para eso el objetivo va a ser proteger la hoja en la que estamos trabajando para evitar todos estos accidentes. Vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a hacer que estas fórmulas, que lógicamente son fórmulas muy sencillas las que hemos utilizado ahora, son fórmulas muy sencillas, vuelvo a repetir, pues se protejan de manera que no pueda nadie observar cómo o cuál es el nombre de la fórmula que yo he utilizado para solucionar esta hoja de cálculo, ¿vale? En este caso estas fórmulas son muy sencillas, pero podemos buscar en internet y veremos que hay facturas o hay hojas de cálculo que son realmente complejas y que los propietarios de esas hojas han ocultado la fórmula para que no se visualice. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos la celda o celdas que contienen fórmulas. En este caso serían estas tres que contienen la función buscar v. Nos iríamos a formato celdas y dentro de la ficha proteger activaríamos la opción de oculta.
De esta manera lo que vamos a hacer es ocultar, una vez protegida, solamente se activará esta función cuando esté protegida nuestra hoja de cálculo y nadie más podrá verlo, ¿de acuerdo? Muy bien, eso será lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es proteger, para que accidentalmente pues yo suprima y sin darme cuenta elimine ese dato que aparece aquí. Muy bien, para eso tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, seleccionar aquella celda que no va a verse modificada, que no va a ser objeto de protección, ¿vale? Es decir, aquel dato que posiblemente yo pueda ir modificando para actualizar la información que me presenta esta tabla. En este caso, lógicamente, es la matrícula. Ese dato es susceptible de modificación, con lo cual lo selecciono. Me iré a formato celdas y desactivaré la opción de bloqueada. Muy bien, pues ya hemos hecho dos cosas. Hemos ocultado las fórmulas y hemos preparado la hoja para protegerla. Lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es? Pues lógicamente proteger, ¿dónde estás? Aquí, proteger nuestra hoja. Cabe la posibilidad de proteger con una contraseña. En principio no lo hagáis si vais a estar modificándolo constantemente y solamente es conveniente protegerla cuando la vayáis a publicar, pero recordad que lógicamente si asignáis una contraseña tenéis que recordar después los datos que habéis utilizado, porque si no pues será bastante complicado volverla a recuperar. Muy bien, yo aceptaría y en principio no pasa nada, pero si nos fijamos y nos ponemos en estas celdas, ¿qué ocurre? Que aquí arriba no aparece nada en la barra de fórmulas, ¿vale? No aparece nada en la barra de fórmulas. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre? Que si yo intento suprimir o intento modificar cualquiera de estos datos, Excel me devuelve un mensaje de error. No así en aquella celda que yo sí que he dejado activa para poder llevar a cabo las modificaciones oportunas. Muy bien, pues esto es todo en cuanto a este ejercicio que hemos programado para hoy. Hasta el próximo tutorial.